Dios les bendiga a todos. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes en esta tarde, en esta noche ya para algunos, porque sabemos de que gracias a Dios la tecnología nos permite estar en diferentes lugares. Así que para los que se están conectando de Guatemala, México, todavía podemos decir buenas tardes. Para los que están en Centroamérica también, pero los que ya están en Sudamérica, yo creo que les puedo decir buenas noches ya, ¿verdad? Así que para nosotros es un gran privilegio. Estamos muy contentos y muy felices de poder estar una vez más, un viernes más, a todos los viernes que hemos estado realizando estas presentaciones con más de 12 sociedades bíblicas unidas, ¿verdad? Desde tanto Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Todos nosotros podemos decir hoy que estamos unidos para poder llevar la palabra de Dios a todas las naciones, pero recordando siempre que nuestra misión es difundir la palabra de Dios y de verdad lo hacemos a través de muchos proyectos. Tenemos alrededor de las sociedades bíblicas, las cuales estamos realizando labores de traducción de la palabra de Dios a las lenguas nativas de cada uno de los países. Em, Hoy inclusive les compartí a mis compañeros de que fuimos a realizar una entrega de la Biblia en braille y también eso es realizar o hacer accesible la palabra de Dios a todo aquel que lo necesite y que necesita leerlo en el idioma de su corazón. Eso es lo que hacemos. Así que seguramente hoy va a ser una noche más llena de bendiciones porque queremos compartir un tiempo con ustedes, queremos compartir este tiempo en donde vamos a seguir aprendiendo como lo hemos hecho viernes tras viernes. Así que vamos a iniciar en unos minutos, pero siempre iniciamos con lo primero, que es una oración, dándole gracias a Dios. Así que acompáñeme a orar y ya luego vamos a dar algunas indicaciones. Padre que estás en los cielos, gracias por este día, por esta mañana que nos regalaste, Señor, y que ya estamos muchos ya regresando a nuestras casas, ya estamos regresando, Señor, de una jornada laboral seguramente, y en esta semana hemos sentido tu mano poderosa, tu mano que nos ha respaldado. Gracias porque esta semana sé que mis hermanos han encontrado en ti una respuesta, una esperanza, Señor, y sé que tú seguirás haciendo esa obra tan maravillosa. Hoy te venimos suplicando para que podamos seguir aprendiendo más y más de ti, mi Dios, para que podamos ser instruidos a la luz de tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, compañeros, amigos y todos los que se están conectando por medio de Zoom, por medio del Facebook, porque también tenemos a muchos que nos están siguiendo por Facebook Live. Les saludamos, les mandamos un fuerte abrazo. Em, si tiene su cafecito, en muchas regiones de nuestra sociedad bíblica nos gusta el cafecito, mejor si es con un panito, pero vamos a poner atención hoy, no sin antes dar estas instrucciones. Primero, si podemos silenciar nuestros micrófonos para poder prestar la mayor atención posible. Segundo, les voy a pedir que coloquen en el chat acá, puedan colocar su nombre y el país de donde nos están escuchando, de donde nos están sintonizando. Esto nos va a servir porque recuerden que siempre al final del live de hoy vamos a tener un sorteo de un recurso bíblico que usted debe de acercarse a su sociedad bíblica de su país y nosotros al final vamos a seleccionar a las personas y mencionar quiénes son los ganadores de ese recurso bíblico. También les quiero recordar que en el taller de hoy vamos a dejar un tiempo para preguntas. Así que es muy importante que usted pueda realizar sus preguntas a nuestro compañero que se ha renombrado y dice, en su nombre dice preguntas Abraham Márquez. A ese usuario usted puede enviar todas sus preguntas que vayan surgiendo y él al final pues va a ir moderando y va a realizar las preguntas que, que ustedes hayan enviado. Así que, por favor, envíe las preguntas ahí. Antes de presentar a nuestro compañero que hoy nos viene a traer el tema de hoy, quiero leer un versículo, así que le voy a pedir
a Ronald si puede mostrar el versículo que nos que vamos a leer hoy. Si me ayudan, si no, yo lo tengo por aquí y lo leemos sin. Yo quiero leer Génesis 3:15. Y gracias, ya lo ven en pantalla ahí. Génesis 3:15 y se lo quiero leer en mi Biblia favorita, que es la Reina Valera 60. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ok, ahora leámoslo en una versión que tiene un lenguaje más actualizado. Es la Reina Valera contemporánea y dice de esta forma, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Miren qué facilidad tan grande con la que leí esa revisión contemporánea. Me, me estuve leyendo esta cita hoy para leerla con ustedes y compartirla. Y yo no sé si en vivo lo dije bien o lo dije mal. Pablo me dirá ahí, sí sí lo leíste mal en la Reina Valera 60, porque me costó incluso mencionar calcañar, ¿verdad? Entonces, no solamente es difícil de decirlo, sino que inclusive tuve que ir a Google a ver qué era calcañar y a ver qué imágenes, ¿verdad? Sin embargo, creo que esa es una de las ventajas y las bondades de la Reina Valera contemporánea, en donde tenemos una mayor facilidad de comprensión, porque sabemos que el lenguaje siempre va evolucionando y una de esas cosas que ha evolucionado es una de estas, ¿verdad? El talón. Es más fácil comprender, incluso para decirlo en público, ¿verdad? Yo hasta allá me estaba haciendo los tips de cómo mencionar carcañar para que no se me trabe la lengua o lengua la traba, diríamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Porque es una palabra así compleja ahí de mencionar. Pero entonces, recuerden que ese es uno de los esfuerzos de sociedades bíblicas, es poder realizar procesos de traducción y este es un claro ejemplo. Así que ahora sin más voy a presentarles al doctor Sergio Ramírez, quien es doctor en psicología de la Universidad Javeriana. También es miembro de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones. Es magíster en teología de la Biblia de la Universidad San Buenaventura. Es especialista, oiga, en pedagogía, es biblista del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, es docente en psicología de religión, también ha enseñado métodos exegéticos, em, pero además es director proyecto de traducciones de las sociedades bíblicas de Colombia. Y eso que me faltó aprenderme los otros títulos, ¿verdad? Pero, doctor, es un privilegio tenerte aquí con nosotros. Eh, el doctor Sergio, pues, nos va a trasladar hoy el taller, cómo enseñaba Jesús, ¿verdad? Así que el tiempo es suyo, doctor, y pues prestemos mucha atención. Bueno, buenas noches. Me alegra estar acá con ustedes una noche más y vamos a tratar esta noche de responder esta pregunta tan interesante que es ¿cómo enseñaba Jesús? Y para empezar a responder esta pregunta o tratar de responderla porque seguramente Jesús enseñaba de muchas maneras que no vamos a lograr abordar esta noche, pero para tratar de responder esta pregunta vamos a decir que Jesús enseñaba con sus palabras y con sus acciones. Eso es lo que normalmente podríamos encontrar en un artículo o un libro sobre la pedagogía de Jesús. Diría que Jesús enseñaba con sus palabras y con sus acciones. Pero quiero agregar una palabra más a la manera como Jesús enseñaba, y es Jesús enseñaba desde la experiencia. Jesús enseñaba desde la experiencia. Permítanme un segundo que... Ah, ya. Desde la experiencia. ¿Y qué es la experiencia? ¿Qué es la experiencia? Jorge La Rosa, un profesor de filosofía de la educación de la Universidad de Barcelona,
un filósofo que conocí cuando hice mi tesis doctoral, define la experiencia de una manera sencilla y profunda. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es eso que nos pasa. Pensemos un momento en esta frase, eso que nos pasa. ¿Qué es la vida? La vida es eso que me pasa, eso que me pasa y a lo que le elaboro sentido, a lo que me pasa. Entonces ya respondimos la pregunta que nos convoca esta noche. ¿Cómo enseñaba Jesús? Desde las palabras, las acciones y la experiencia. Si usted quería saber la respuesta a la pregunta, pues ya tiene la respuesta a la pregunta. Pero creo que usted no vino a que yo le diera una respuesta tan corta esta noche, entonces vamos a profundizar en esa respuesta. Entonces estamos diciendo, Jesús enseñaba desde eso que nos pasa, es decir, desde la experiencia. Vamos a profundizar en esta frase, eso que nos pasa. Primero, vamos con la primera palabra, eso. Eso, cuando utilizamos la palabra eso, nos referimos a algo exterior a mí, algo extranjero a mí. La experiencia no es una proyección de lo que yo ya sé. La experiencia no es encontrarme con lo que yo ya pienso, ni con lo que yo ya siento. La experiencia no es un yo, es un eso. Y póngale cuidado a esto, nunca se van a encontrar con las enseñanzas de Jesús los que siempre se encuentran consigo mismos. Es decir, los que se encuentran con lo que ya saben, con lo que ya piensen, con lo que ya piensan, con lo que ya creen, con ellos mismos. Eso es un ex, eso es un ex. Esto es un prefijo latino que significa extraño, afuera, lo desconocido, lo que no se ajusta a los parámetros, lo que no se ajusta a los pensamientos, pero que acontece. Y eso que presenta Jesús tiene que escapar a nuestra manera de ver el mundo. Tiene que presentarnos una nueva manera de ser, una nueva realidad, una nueva manera de ver, de existir. Ahora vamos con la segunda parte de la oración. Acuérdense que experiencia es eso que nos pasa. La segunda parte de la oración es que nos pasa. Y fíjense que hoy pasan muchas cosas y tenemos información de lo que pasa, pero aunque pasan muchas cosas, casi nada nos pasa. Hoy asistimos a las redes sociales, a las noticias, indiferentes a lo que pasa. La tragedia de hoy reemplaza la tragedia de ayer. El dolor de hoy reemplaza al dolor de ayer. El amor de hoy reemplaza el amor de ayer. Y cada cosa que pasa deja en nosotros una pequeña vibración que es reemplazada por otra vibración que no deja huella. Pero el encuentro con las enseñanzas de Jesús implica que algo nos pase. El encuentro de las personas en los evangelios con Jesús no es algo que pasa, es algo que les pasa, porque la experiencia es un eso. Experiencia es algo, pero también es experiencia de alguien. Entonces, la experiencia con Jesús es una experiencia que me pasa, pero es experiencia que me pasa con alguien, en este caso, con Jesús. Implica una salida y un retorno. La experiencia implica una salida y un retorno. Las personas salen a encontrarse con algo o con alguien que no son ellas mismas, que es Jesús. Y la experiencia exige un retorno, volver a nosotros mismos. El sujeto sale de sí mismo a encontrarse con alguien que no es él y eso con lo que se encuentra rebota en él y ese algo afecta al que se encuentra con Jesús. Entonces, cada uno de nosotros cuando nos encontramos con la experiencia de Jesús, con las enseñanzas de Jesús, somos sujetos expuestos, nos exponemos. No hay una imposición. El encuentro con Jesús, en el encuentro con Jesús lo importante no es la imposición. Y en el encuentro con Jesús lo importante no es la oposición, oponernos, sino la exposición, la manera de exponernos, porque solamente si nos exponemos a las enseñanzas de Jesús,
vamos a ser los sujetos de la experiencia. Miren, la experiencia del encuentro con Jesús en los evangelios es para cada uno la suya. Cada persona aprende de la enseñanza de Jesús de un modo singular y único. Y el sujeto de la experiencia hace de la experiencia su transformación. Miren, esa experiencia, cuando eso que me pasa me transforma. Cuando eso que me pasa me transforma. El resultado de la experiencia es la transformación. Bueno, ya hablamos de eso que nos. Ahora vamos con la frase pasa, con la palabra pasa. Pasa viene de la palabra pasar, caminar, viajar. Experiencia es una invitación a caminar. En este caso, a caminar con Jesús. A caminar ese camino que es verdad y vida. Y cuando leo la Biblia, lo importante no es lo que puedo decir como un sujeto alfabetizado, no es si puedo identificar los verbos, los artículos, las conjunciones. No pasa nada si comprendo qué es lo que leo, pero nada me pasa. Si cuando me acerco al texto bíblico no encuentro una invitación a caminar. Si comprendo lo que leo, pero nada me pasa, no hay experiencia. Si me encuentro con Jesús y nada me pasa, no hay experiencia. Ese pasa es la marca que dejan las palabras de Jesús en el pensamiento de cualquiera. Miren, cuando Jesús me enseña, lo importante no es lo que yo puedo decir de las enseñanzas de Jesús, sino cómo la manera de encontrarme con la palabra de Jesús es capaz de transformar mis palabras y mis acciones. Es decir, cómo la enseñanza de Jesús me ayuda a decir y hacer lo que todavía no puedo decir ni ser. A dejar de hablar de libertad y hablar libre. A dejar de hablar de amor y hablar amando. A dejar de hablar de santidad y hablar santo. A eso me invita la experiencia. Y cada experiencia tiene algo de epifanía. Epifanía es una palabra que usan los teólogos, que significa manifestación, algo de novedad, algo de irrepetible. La experiencia es darse cuenta y darse cuenta es revelación. Y hoy vamos a ver una experiencia, que es la experiencia de un escriba, la experiencia de un experto en la ley. Miren, se ha dicho que Jesús enseñaba con una estructura y no es una camisa de fuerza, pero se ha dicho que Jesús introducía una idea, luego explicaba con una ilustración, una parábola, y luego hacía un llamado a la acción como A, ve y haz tú lo mismo. En su predicación Jesús, por supuesto, enseñaba con elementos de la narrativa, hacía preguntas, diálogos, imágenes, pero sobre todo lo que caracteriza las enseñanzas de Jesús son las parábolas. El elemento fundamental de las enseñanzas de Jesús son las parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Vamos a responder esa pregunta. ¿Qué son las parábolas? En su libro, C.H. Dot, en su libro Las parábolas del reino, define las parábolas así: la expresión natural de una mentalidad que ve la verdad en imágenes concretas, en lugar de concebirla por medio de abstracciones y conceptos. Ve la verdad en imágenes, en ilustraciones. Eh, no define la realidad, dibuja la realidad. Esto es muy bello. Solo recuperando las parábolas de Jesús podemos experimentar el camino y el mensaje creador y dinámico y renovador del Evangelio. Esto lo dice John P. Meyer en el libro El judío marginal en el tomo 4 de las parábolas. Entonces Jesús fue un gran narrador de parábolas. Jesús fue como quizás nadie lo había sido. Joaquín Jeremías define las parábolas de la siguiente manera. Las parábolas son las joyas de los evangelios.
Son piezas literarias y fueron la estrategia de Jesús para enseñar. Entonces, para Joaquín Jeremías, las parábolas son un tesoro en los evangelios, ¿no? Un tesoro hermoso en los evangelios. Y solo recuperando las parábolas podemos experimentar y poner en marcha el mensaje creador, dinámico y renovador del evangelio, transformador del evangelio, experiencial del evangelio. Miren, Jesús partía de la cotidianidad para hacer una enseñanza espiritual. Y estas parábolas lo que hacían era que los oyentes cambiaran su forma de entender la vida, cambiaran sus actitudes, cambiaran sus conceptos, llevándonos a un mundo que les era familiar, llevándolos a ellos a un mundo que les era familiar de una manera sencilla y clara que hasta un niño podía entender. Miren, las parábolas no hablan de una historia sagrada, las parábolas no fijan leyes, las parábolas no establecen dogmas, las parábolas no nos plantean un credo, sino que van abriendo y expresando el camino del reino de Dios, que solo se comprende en la medida en que experimentemos el encuentro con Jesús. Y esto es muy bonito porque las parábolas de Jesús no son especulaciones ni conjeturas, sino que son la manera en que Jesús transmitía lo que él sabía y lo que él experimentaba. Y el texto que abordaremos esta noche nos va a ubicar en el contexto histórico, literario, educativo del siglo primero. Y debido a su riqueza literaria, teológica, se ha convertido en una de las parábolas más bellas del Nuevo Testamento y ha llegado más allá del ámbito bíblico y de hecho hay organizaciones que llevan su nombre y es el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, la parábola del buen samaritano. Y vamos a aclarar que las parábolas eran una manera común de enseñar en el ámbito bíblico, en la literatura bíblica. Parábola en el Antiguo Testamento se conocía como mashal, las parábolas se conocían como mashales. Y esto es un término sobre el cual no existe un acuerdo sobre su origen etimológico ni su tipología. Esto se traduce al griego como parabolé, que es parábola, pero es una historia, pero también es un relato, pero también es un proverbio. La característica del mashal es que toma elementos de la cotidianidad para dejar una enseñanza. Entonces, un mashal del Antiguo Testamento que todos conocemos es el del profeta Natán con el rey David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, donde le dice Natán, mire David, había dos hombres en cierta ciudad, uno era muy rico y tenía muchos rebaños y el otro era muy pobre y solo tenía una ovejita. Entonces el rico tomó la ovejita del pobre, hizo comida y la sirvió y entonces David se enoja y dice, juro por el Dios vivo que quien haya hecho esto merece la muerte. Y Natán le dice, David, ese es usted. ¿Sí? Ese eres tú, David. Entonces la estrategia de Natán con el Mashal era despertar a David a la experiencia. Esa estrategia de enseñanza era usada por los sabios como un recurso para presentar de forma simple temas complejos. Muchas veces ayudaba para hacer caer en cuenta al auditorio de cosas que no sabían, hacerlos despertar a una experiencia que tenían que descubrir detrás del mensaje de la narración. Para decir, las parábolas se escribían para decir lo que no era fácil decir. ¿Y cuál es la experiencia que vamos a descubrir esta noche? Pues para empezar, la experiencia de encontrarnos con Jesús para ser transformados. Y la idea de esta noche es que algo nos pase. La idea de esta noche es que algo nos pase. Y para que algo nos pase, vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué hay que hacer
Y la segunda es cómo hay que hacerlo. La idea de esta noche es acercarnos juntos a la experiencia. Pero para acercarnos a la experiencia, vamos a tener estas dos preguntas muy presentes. ¿Qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo? Bueno, para empezar a enredar el asunto esta noche, ya saben que nos encanta aquí enredar las cosas, vamos a decir que esta parábola no se debería llamar la parábola del buen samaritano, que ese nombre se lo deberían cambiar, pero vamos a volver a esa idea más adelante. Vamos a empezar con 10:25 en el Evangelio de Lucas. Dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Ven que aquí aparece la primera pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Usa un verbo griego que es poiesas. Poiesas está en un tiempo que los lingüistas y los que estudian griego llaman auristo. Auristo. Miren, no se le olvide. El verbo hacer está en auristo. Auristo. Y significa una acción puntual en el presente. Una acción puntual en el presente. En este caso, la pregunta lo que busca es conocer una acción puntual en el presente para alcanzar la vida eterna. Dígame qué hay que hacer y lo hago ya. Dígame una acción puntual en el presente y la hago ya. Y miren en el versículo siguiente, mire, poyesas en auristo. En el versículo 10 siguiente le dice, él le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Y aquí vemos una primera manera de enseñar de Jesús. Si se dan cuenta, el escriba le hace una pregunta, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y Jesús no le da una respuesta, sino que le responde con dos preguntas. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Este método dialéctico era usado por el judaísmo del primer siglo, antes de Cristo y después de Cristo, para buscar construir una realidad mejor. Entonces era una estrategia argumentativa para encontrar una verdad más profunda. No sé si recuerdan en el Evangelio de Juan, Jesús hablando con Nicodemo, que Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo muy viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer haciendo una reducción al absurdo con una pregunta dialéctica para buscar la verdad? No es que Nicodemo no supiera la respuesta o seguramente no la sabía, sino que no es que estuviera haciendo preguntas sin sentido, sino que está tratando de alguna manera de utilizar este método dialéctico que se llamaba Pilpul para comprender mejor las palabras de Jesús. ¿Listo? Vamos con el siguiente versículo, el 27. Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo para como a ti mismo. Entonces, el escriba usa un texto litúrgico de oración diaria, que es Deuteronomio capítulo 6, 6:5, que es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración los judíos la repetían todos los días. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Añade aquí el escriba con toda tu mente y con toda tu mente. Eso es un añadido que hace el escriba. Y la segunda parte, y, al prójimo, y a tu prójimo como a ti mismo, es un texto de Levítico 19:18, que es amarás a tu prójimo como a ti
mismo. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Jesús desde la manera de enseñar? Póngale cuidado que esto es bien interesante. ¿Qué está haciendo Jesús? Está tomando dos textos del Pentateuco, de la Torá, ¿cierto? Está tomando un texto de Deuteronomio y está tomando, no, esto es el escriba, ¿qué está haciendo el escriba que respondió? Está tomando un texto de Deuteronomio, está tomando un texto de Levítico y los está uniendo bajo un principio pedagógico del primer siglo que se llama equivalencia de expresiones. Equivalencia de expresiones. ¿Y cómo es este asunto? Cuando usted enseñaba en el siglo primero, usted podía conectar dos textos si en los textos había una palabra en común. ¿Cuál es la palabra en común que hay acá? Amar, amar, el amor, ¿no? El imperativo de amar. Antes de seguir en este análisis, vamos a hacer un paréntesis. ¿Listo? Y este paréntesis es para entender las 7 reglas de Gilel. Las 7 reglas de Gilel. Habían dos rabinos, digamos, que se llamaban Gilel y Shammai, que vivieron en el siglo primero antes de Cristo, a finales del siglo primero antes de Cristo y comienzos del siglo primero después de Cristo. Y las reglas que les voy a presentar ya existían antes de Gilel, antes de Gilel. Pero Gilel es, digamos, un compilador de estas reglas, que eran reglas que se usaban para enseñar, y las usa Jesús para enseñar. Gilel era conocido dentro del judaísmo como el que enseñaba el espíritu de la ley. Algunos autores dicen o se refieren a Gilel como de una escuela flexible, llamémosla entre comillas liberal. Y Shammai era conocido por la letra de la ley. Llamémoslo, algunos autores se refieren a Shammai como de una escuela más conservadora. Entonces, eh, en mi tesis de pregrado, yo hice un análisis de cómo el apóstol Pablo usaba las reglas de Gilel. Y ya en el texto, el texto más antiguo del Nuevo Testamento, que es Primera de Tesalonicenses en el año 45, ya se conocían las reglas de Gilel. Entonces, bueno, después de la muerte de Gilel, el manto o la escuela pasa a su hijo Simeón y luego de la muerte de Simeón, la escuela pasa a Gamaliel. ¿Han escuchado de Gamaliel? Gamaliel, por allá en Hechos, capítulo 22, el que era maestro de Pablo. Entonces, las 7 reglas de Gilel son usadas para enseñar, para argumentar, y esta argumentación, esta enseñanza se llama Midrash. Entonces, póngale cuidado. Estas reglas que les voy a enseñar ya existían de forma oral. Lo que hace Gilel es compilarlas y ponerlas por escrito para que todo el que quisiera estudiar la Biblia pudiera aplicar la Biblia y comprenderla y enseñarla a otros. ¿Listo? Entonces vamos a ver las 7 reglas rápidamente para poder continuar con nuestro análisis de Lucas 10. La primera se llama lo liviano y lo pesado. Esto es usado para hacer un argumento de lo que pesa menos y lo que pesa más. Les voy a contar la fórmula matemática, que ya sé que no la vamos a entender muy bien, pero es así, la fórmula matemática es si X es verdad acerca de Y, entonces, ¿cuánto más debe ser X acerca de Z? Bueno, eso ya olvidémoslo, ya se nos olvidó eso. Eh, la idea es que si algo tiene sentido en algo de menos peso, va a tener sentido en algo de más peso. Y se utiliza la frase ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Fíjense que esa frase se utiliza mucho en Pablo. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Entonces miren aquí para que lo entendamos mejor con el ejemplo. Si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
Entonces, aquí todo esto sería lo ligero, lo liviano, lo de poca importancia. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Entonces, lo ligero es la primera frase, lo pesado es la segunda frase. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Sí? Si un padre a su hijo que le pide pan no le da una piedra, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial será bondadoso con ustedes? Si podemos liberar o salvar un animal en sábado, ¿cuánto más vamos a salvar un ser humano? Si se dan cuenta, esta manera de hablar de lo liviano y lo pesado es recurrente en la manera de enseñar en el Nuevo Testamento. El segundo es equivalencia de expresiones o decreto de semejanza también se llama. Es como el que acabamos de ver, ¿no? Una palabra conecta dos textos o una frase conecta dos textos. El que vimos hace un momento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí vemos en Marcos 1:2, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 2, la misma estrategia, miren. Como está escrito en el profeta Isaías, nos dice que el profeta Isaías y nos cita un texto de Malaquías, Malaquías 3:1, que dice, aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y luego dice, vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad las sendas. Y uno dice, pero ¿por qué dice Isaías si está citando Malaquías? Bueno, porque no conocemos esta manera de enseñar, esta manera de argumentar, esta manera de explicar, donde es completamente válido tomar dos textos y conectarlos porque hay una palabra en común. En este caso, la palabra en común es camino. Si se dan cuenta, como está escrito en el profeta Isaías, el cual preparó tu camino delante de ti, y luego dice Isaías 43, preparad el camino del Señor. ¿Listo? El tercero es construyendo un padre a partir de un texto, la construcción del padre a partir de un solo texto. Bueno, ¿qué es eso de construir un padre? Eso nos suena extraño. Es que un texto se puede convertir en una regla para textos posteriores, en una, establece una regla, establece una, una manera, una relación, en este caso, entre sangre y pacto que se va a emplear en muchísimos pasajes. La primera vez que hay una relación donde aparece la palabra sangre y pacto es en Éxodo 24:8. Y todos los textos en adelante, después de Éxodo 24:8, muchísimos textos, no todos, sino muchos, van a utilizar esta relación pacto-sangre. Entonces, Éxodo 24:8 es el padre, miren, es el padre de Primera de Corintios 11:25 y de Hebreos 9:18, donde sale la expresión pacto, sangre, pacto, sangre, pacto, sangre. ¿Listo? El cuarto principio, si algo no les queda claro, escríbanlo y lo aclaramos en las preguntas con Abraham. El cuarto principio es construir un texto a partir de dos textos. Construir un texto a partir de dos textos. O construir un padre, se llama así también, a partir de dos o más textos. Entonces, en Juan 19:36, cuando Jesús es crucificado, se menciona que sus huesos no fueron quebrados. Y este texto se encuentra en Éxodo 12:46 y Zacarías 12:10. Dice, mirarán al que le traspasaron. Eh, entonces, ¿qué está haciendo? Construyendo un texto a partir de dos textos distintos, construyendo una argumentación. Combina dos textos, el evangelista, para mostrar cómo Jesús cumple esa profecía. Este es de lo general a lo particular o generalización, individuación. Entonces, amarás a tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Este es el primer gran mandamiento, es general, grande. Pero ¿cómo se particulariza? Amando al prójimo. Entonces, de lo general, lo más grande, a lo particular. Y esta idea lo que establece es que
amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas tus fuerzas tiene una relación bidireccional con amar al prójimo. De lo general a lo particular también se ha interpretado Génesis capítulo 1, sería una creación general, eh, y Génesis capítulo 2 sería una creación particular, han dicho algunos autores. Bueno, el sexto es bien interesante, póngale cuidado porque nos vamos a enredar en este sexto. Eh, Se llama analogía hecha de otro pasaje. Es decir, cuando encontramos un problema para comprender un texto, hay otro texto que viene a solucionarnos el problema. Esto es más o menos como esa idea de la Biblia se interpreta a sí misma. Hemos escuchado esa idea, la Biblia se interpreta a sí misma. Es esto. Cuando tengo o siento que hay un problema eh, en ideas que la Biblia me presenta, hay otro texto, un tercer texto que me soluciona el problema. Entonces vamos a mirar este. El justo por la fe vivirá, dice Romanos 1:17. Pero no hay justo ni a un uno. Entonces yo digo, yo leyendo Romanos, pues me meto en un problema y digo, aquí está pasando algo. ¿Cómo así que el justo por la fe vivirá y no hay justo ni a un uno? Entonces, ¿de qué justo está hablando? ¿Mm? Sí, pareciera que Romanos 1:17 y Romanos 3:10 tienen una contradicción, porque el justo por la fe vivirá y no hay justo ni a un uno. Me metió en un lío ahí. No, yo no sé cómo solucionar ese problema. Bueno, pues ese problema se soluciona leyendo el capítulo 4 de Romanos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham fue considerado por Dios justo debido a su fe. Entonces me soluciona, el justo por la fe vivirá, no hay justo ni a uno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegó Abraham a ser justo? Porque creyó a Dios. Entonces, el justo que por la fe vivirá es el que cree a Dios. Aunque no haya justo, el que crea a Dios le es contado por justicia. Y la séptima es la que ya no sabemos, que es en la importancia del contexto. Entonces, la interpretación de la escritura no se halla o el sentido de la Biblia no se halla ni en una frase, ni en un versículo, ni en un capítulo, ni en un libro, sino en toda la escritura, en toda la revelación. Entonces, siempre hay que considerar contextos más amplios. Listo, aquí cerramos el paréntesis con las reglas de Gilel. Y volvemos a Lucas capítulo 10. Acuérdense, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, haciendo qué cosa puntual. Y entonces él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Miren, el escriba tiene una preocupación por una acción puntual, algo puntual, pero la respuesta de Jesús es un verbo imperativo activo, ¿sí? Ya sé que eso nos enredó, pero vamos a explicar qué significa imperativo activo. Esto es usado para dar un mandato, una orden, pero es una orden que se prolonga en el tiempo, que tiene una continuidad ininterrumpida. Haz esto y vivirás, haz esto todos los días de tu vida. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo todos los días de tu vida. Es una acción que se prolonga en el tiempo, una continuidad ininterrumpida. Miren, ahí está el texto de Flaminio Poggi, un lingüista del griego. Entonces, hasta aquí tenemos una pregunta con una respuesta, ¿cierto? Miren el ambiente en el que va a aparecer la parábola.
Y el intérprete de la ley hace unas preguntas buenísimas, pues por supuesto porque él es intérprete de la ley. Entonces, miren el escenario. El intérprete de la ley le pregunta qué hay que hacer, ¿no? Porque es un estudioso de las escrituras. Jesús le dice, ¿sabías la respuesta? Haz esto todos los días de tu vida y recibirás la vida eterna, ¿sí? Y como lectores nos damos cuenta que él no estaba preguntando para aprender, sino para probarlo. Y entonces dice, queriendo justificarse a sí mismo, ¿sí? Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dice, ay Jesús, yo tengo una preguntita, Jesús, una preguntita pequeñita, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y aquí Jesús va a cambiar por completo la manera de pensar del escriba y la de cada uno de nosotros que estamos esta noche aquí conectados. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ahora vamos con la segunda pregunta, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándole se vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y dijo al mesonero, cuídenmele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Yo sé que esto ya lo hemos leído 1000 veces, pero esto es un monumento. Por favor, no crea que se sabe el texto, porque si creemos que no sabemos la Biblia cuando la leemos, no vamos a entrar en la experiencia, no vamos a descubrir cosas nuevas. Si creemos que ya no sabe, yo ya me he leído eso 100 veces, si usted no se sorprende cada vez que lo lee, no va a entrar en la experiencia. Y eso que presenta Jesús aquí tiene que cambiar nuestra manera de ver el mundo, tiene que presentarnos una nueva manera de ser, de ver, de existir, de vivir. Y uno tiene una programación de los textos bíblicos y uno dice, sí, el buen samaritano, sí, yo ya me lo sé, pero espere un momentico. Todas las parábolas de Jesús tienen la intención de enseñarnos algo que no conocemos y como no lo conocemos, Jesús nos lo tiene que enseñar en historias sencillas. ¿Y eso qué es eso que no conocemos? Pues eso que no conocemos es experiencia de Dios. Tanto así que si conociéramos experiencia de Dios seríamos distintos. Miren, la mayoría de las parábolas, no digo todas, son revelación del rostro de Dios. Mire, cuando usted lea una parábola, piense, Dios se parece a, y va a ver cómo se vuelven de lindas las parábolas. Lea los evangelios y piense, cuando lea el reino de los cielos se parece a, piense, Dios se parece a. Por ejemplo, Dios se parece a un hombre que salió a sembrar. Dios siembra donde nadie sembraría. Dios siembra en el camino rocoso. Dios se siembra entre los espinos porque cree que de ahí puede salir algo. Siembra en todos los terrenos y su amor hace que no se desperdicie ninguno. Bueno, volvamos al texto. Dios se parece a, en esta parábola, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Usted me estará pensando, se enloqueció, el profesor Sergio se enloqueció. ¿Cómo es posible este suceso? Usted se puede estar preguntando eso. El protagonista de la parábola
es el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Pero nosotros no estamos acostumbrados a pensar de esa manera. La parábola se debería llamar el hombre que iba de camino y lo cogieron unos maleantes, lo dejaron apaleado y medio muerto. Ese debería ser el título de la parábola. El protagonista del texto no es el samaritano, el protagonista del texto es el herido, y esa idea no solo la encontramos aquí, la encontramos también en Mateo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. Entonces le preguntan, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te vimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? Y él dice, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, porque estamos acostumbrados. Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Muy bien, pero recordemos que esto es una relación bidireccional entre dos mandamientos, el particular y el general. Generalización e individuación. ¿Dónde está el Dios que tenemos que amar? En el herido en el camino, en el apedreado en el camino, en el necesitado en el camino. Dios se parece a un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Y ahora venimos con un problemita, que son el levita y el sacerdote, que no lo acogen. ¿Por qué? No pierda su tiempo pensando que eran unos malvados, unos corrompidos, unos corruptos, o que eran malvados, malos. Lo que Jesús está haciendo es una protesta contra el contexto religioso de su tiempo. Los religiosos suben a Jerusalén a encontrarse con Dios, y nos muestran un hombre que sale de Jerusalén, va bajando, se aleja del mundo religioso. Pero miren, la parábola no nos dice si era buena persona, no nos dice si merece ser atendido, solo nos dice que está herido, sufriendo y necesita ayuda. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, en cambio el sacerdote y el levita suben. ¿Y qué queda en Jerusalén? El templo donde trabaja el sacerdote y el levita. Y el sacerdote y el levita van a honrar a Dios en el templo. Y tienen que estar puros, y tocar un cadáver o tocar sangre los vuelve impuros y no pueden entrar al templo. Ageo 2:13 dice, si algún inmundo tiene contacto con un cadáver, quedará inmundo. Pero ellos no son malos, simplemente son judíos que creen que Dios hay que encontrarlo en Jerusalén. Pero Jesús está enseñando que a Dios hay que encontrarlo en el herido, en el camino. Y ahora sí entendemos por qué sale el samaritano, porque era un pueblo considerado impuro por los judíos los llamaban perros. El samaritano no va a Jerusalén porque no puede ir, es impuro, no va para el templo porque es impuro, tiene algo que perder si toca a un impuro, nada. Y miren lo que hace, vino cerca de él, fue movido a misericordia, sintió que se le estremecían las entrañas de misericordia. Sintió que se le entremecían las entrañas de misericordia. Lo toca, se le acerca, lo pone en su cabalgadura. Y la palabra misericordia es esplagnisomai. Uy, qué palabra tan potente. Yo me la aprendería, esplagnisomai. Se le estremecieron las entrañas de misericordia. Vuelve a ese hombre su problema, vuelve a ese hombre su responsabilidad. Es un samaritano impuro. Y el impuro cree que, este samaritano impuro cree que el Mesías es solo para los judíos, y este samaritano impuro tiene misericordia. Y ahora viene la mejor parte del texto, la mejor, que nos va a desenredar todo este asunto. ¿Se acuerdan la pregunta del estudioso de la ley? ¿Quién es mi prójimo? Esa es la pregunta del estudioso de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Miren lo que dice Jesús. Nuevamente responde con una pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿Se dan cuenta que la pregunta es distinta? Jesús no pregunta o no responde a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? No le dice, mire, su prójimo es este, es fulanito, porque si yo pregunto quién es mi prójimo, ustedes me van a decir el que está caído en el camino,
Y no, el que está caído en el camino es el que muestra, es la oportunidad de mostrar el amor de Dios, es la oportunidad de amar. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Mire, mire qué interesante. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién fue el prójimo? Ujú. ¿Quién es el prójimo? El que se porta como prójimo. ¿Quién es el prójimo? El que se porta como prójimo. Y quítele una J y póngale una X. ¿Qué queda? Próximo. ¿Quién es el próximo? ¿Quién es el que se tiene que aproximar? ¿Quién es el que se tiene que aproximar? Tú, yo, nosotros. Somos los que nos tenemos que aproximar al que sufre con esplagnísoma y con misericordia. Por eso el texto termina de esta manera. ¿Quién fue el prójimo? Y dice el escriba, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. A este sabio de las escrituras Jesús le está diciendo, prójimo no es el otro, porque estamos acostumbrados a pensar así, pero hoy estamos haciendo un salto conceptual desde la experiencia. Prójimo no es el otro, el prójimo soy yo, el prójimo eres tú cuando actúas con misericordia. El prójimo eres tú cuando actúas en favor de los otros. El prójimo eres tú cuando amas a Dios amando a los otros. ¿Qué hay que hacer? Hacerse prójimo. Hacerse prójimo. Esa es la primera pregunta que habíamos hecho al principio. ¿Qué hay que hacer? Hacerse prójimo. ¿Y eso cómo se hace? Lucas capítulo 6. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite tu capa, ni una túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis el bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bueno, Dios los bendiga. Esto era lo que les quería compartir esta noche. Muchas gracias, amigo profesor Sergio Ramírez. Qué gusto volverte a escuchar entre nosotros. Ya hace algunos mesecitos que no figurabas en nuestra lista de exponentes de webinar y siempre, siempre será un gusto y una bendición poder escucharte. Te voy a robar, Sergio, unos minutitos, si me permites, solamente para hacer un par de anuncios antes de pasar de lleno a las preguntas. Y es para recordarle los dos diplomados que están próximos a iniciar en el campus bíblico de las Sociedades Bíblicas Unidas el 20 de julio con duración de 4 meses. Vamos a estar abordando el tema de consejería familiar y el segundo que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Repito, ambos iniciando el 20 de julio con duración de 4 meses. En la parte izquierda de los banners, derecha, perdón, de los banners veíamos un poquito de los temas y aparece justo ahí los contactos de los responsables de cada país, todos los que gusten información al respecto, por favor comuníquense con estos números que también están en el chat. Debo decirlo, ya están ahí los links para que directamente escriban en el chat de cada país y reciban los informes correspondientes. Y ahora sí, mi estimado hermano Sergio,
Si me permites, vamos a empezar con las preguntas, recordando la dinámica, buscamos de alguna manera englobar las que están más o menos relacionadas, entre sí, por cuestiones de tiempo y evidentemente pues dándole prioridad a las que todavía no han sido respondidas durante la exposición o las que tienen mayor relevancia, mayor incidencia con el tema que se está tratando. Sergio, nos hablabas de la experiencia didáctica al principio, ¿no? El eso que nos pasa y la forma en la que el mensaje de Jesús replantea esta experiencia. Replantea lo que nos pasa de tal suerte que son los que no se conocen o no conocen los que van a encontrar en la enseñanza de Jesús, los que se van a encontrar en las enseñanzas. Esto me lleva a pensar en el choque que su mensaje produce en todas las esferas y para plantear la pregunta, si esto podría ser o es un modelo a seguir para la iglesia en la proclamación del reino de Dios, es este planteamiento de discipulado que propone Jesús cuando replantea su misión mesiánica y el anuncio del reino que ha llegado juntamente con él, enfocado en la experiencia, el modelo que la iglesia debe de seguir para proclamar el reino que Jesús viene a proclamar. Sí, pues creo que hoy la enseñanza era más que a veces acercarnos a la escritura, a la experiencia a la palabra, a nuestra fe, para saber lo que quería esta noche era más para experimentar y experimentar a ese Jesús que nos transforma, que cambia nuestras realidades, nuestra manera de entender la vida, de entender el mundo, pues pienso que como tú lo planteas también puede tener una trascender a realidades más amplias, ¿no? Si transformamos nuestra vida y transformamos nuestros hogares y transformamos nuestras comunidades, y eso seguramente impactará en la transformación de nuestra sociedad, pero creo que a veces Jesús se vuelve un discurso y no una experiencia. No experimentamos, hablamos de Jesús sin experimentar a Jesús. Tienes el micrófono apagado. Perdón, estaba yo silenciado. Gracias, Sergio. Muchas de las preguntas que nos están llegando, y debo decir que son bastantes, estoy aquí trabajando para englobarlas, tienen que ver con cuestiones propias de las parábolas. Que si el pasaje de Rico y Lázaro es una enseñanza basada en una historia real o es una parábola, si se pueden unir desde estos ejemplos que tú ponías en tu paréntesis, dos parábolas para enseñar una verdad sobre cómo discernir las enseñanzas prácticas para la vida moderna de las parábolas. Sí, no, pues cada parábola hay que estudiarla, sería una clase cada una de las parábolas. El rico y Lázaro habría que estudiarla en una clase. Cada una es tan rica, tan hermosa, tan transformadora que en esta ratico pues no podemos abordarlas todas, pero podríamos hacer un espacio donde enseñemos otras parábolas más cortas y sí, pues por supuesto al ser parte del corpus de las enseñanzas de Jesús, probablemente algunas se puedan enseñar juntas, pero es bien importante saber que cada parábola responde a una problemática que está viendo Jesús en los evangelios. Cada parábola tiene una intención dentro del evangelio. Entonces no es lo mismo la parábola del buen samaritano que se aplica o se desarrolla dentro del diálogo de Jesús con el escriba, que el hijo pródigo que se desarrolla porque hay unos que los judíos, los fariseos y escribas murmuran contra Jesús y los publicanos y pecadores lo escuchan. Y entonces a partir de ahí, antes de la parábola del hijo pródigo está la parábola de la moneda perdida, de la dracma y de la oveja perdida. Y todas esas tres parábolas sí están relacionadas unas con otras y todas están respondiendo a la problemática que hay antes de esas parábolas, y es que los fariseos y escribas murmuran en contra de Jesús
y los pecadores y publicanos lo escuchan. Entonces tenemos cada vez que estudiamos una parábola mirar en qué contexto está ocurriendo, porque si no, no vamos a poder entender la clave de la parábola, no vamos a entender el mensaje de la parábola y cuál es la intención de Jesús al decir esa parábola, porque, claro, él quiere mostrar, como les decía al principio, o decir algo que no sé, que es mejor decirlo de esa manera, ¿no? Enseñar algo, despertar a las personas sobre una realidad. Y como les digo, esta parábola despierta al escriba y nos despierta a nosotros esta noche, pero la parábola, por ejemplo, de Lucas 15, del, del hijo pródigo, la dracma perdida y la oveja perdida, es para los pecadores y publicanos y escribas y fariseos que se narran al comienzo del capítulo. Entonces, cada una hay que mirar cuál es la intención por la que se está contando la parábola y eso nos va a ayudar a comprender mucho mejor el texto. Gracias, Sergio. Respecto a Romanos 3 y Romanos 4 también hay por ahí varias preguntas, ¿no? Nos preguntan, voy a leer textual, ¿se puede decir bueno, respecto al justo por la fe vivirá y no hay justo ni a un uno, que también trata Romanos 4, se puede decir que ayuda a resolver la aparente contrariedad cuando se lee e interpreta aplicando el principio de la interpretación progresiva o la integralidad de la Biblia, o los dos? Sí, sí, Es este así? principio que enseña Gilel es la Biblia se Ujú. explica con la Biblia, es ese principio. Entonces, si hay una contradicción, habrá otro texto dentro de la Biblia que la solucione. Una aparente contradicción. Habrá otro texto dentro de la Biblia que pueda solucionarla, que pues tocará, si uno se encuentra con estos problemas, pues tiene que buscar el texto que solucione, ¿no? Porque tampoco no sabemos todos los versículos, pero sí podemos indagar y por eso es interesante que estemos constantemente yendo a la palabra, leyendo, indagando, escudriñando las escrituras, para que cuando nos encontremos con este tipo de inconvenientes, desde estas reglas de Gilel, podamos buscar un texto que solucione la aparente contradicción. Ok, me voy a ir un poquito rápido, en verdad me gustaría poder cubrir la mayor cantidad de preguntas porque son bastantes. Sobre Romanos 3:10 nos preguntan, vuelvo a leer textual, ¿cómo explicas sobre las personas justas que presenta la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y el contexto en el Nuevo Testamento, donde el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno? Sí, Gracias por la con respuesta. el texto de Romanos capítulo 4 se soluciona el asunto. El que creyó a Dios le fue contado por justicia. Así como les mostré en la regla de Gilel, él soluciona el conflicto diciendo que como Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. eh, pues así se desarrolla. Así es. Sergio, una más, la didáctica de Dios dentro y fuera del texto bíblico. La palabra de Dios, nos preguntaron, ¿se limita solamente a la Biblia? ¿Cómo Dios enseña hoy? ¿Cómo discernir estas enseñanzas dentro y fuera? ¿O desde determinada narrativa o interpretación bíblica? ¿La palabra de Dios, las enseñanzas para hoy, se limitan a la Biblia? En la tradición cristiana nosotros decimos palabra de Dios, nos referimos a Jesús, también hay palabra de Dios en la historia del cristianismo, nos referimos a la escritura, y palabra de Dios también creo que puede ser cuando hacemos a Jesús vivo en nuestras realidades, en nuestras experiencias. Eh, claro, aquí el asunto que estábamos viendo es partimos de la enseñanza de Jesús, pero tenemos que hacer la realidad en nuestra experiencia cotidiana, en nuestro mundo. Partimos de la enseñanza de ser prójimo, pero si se queda ahí, eh, pues solo somos oidores, ¿no? Como dice Santiago. Eh, el llamado es a ser hacedores, ¿no? Eh, se hace realidad en nuestros contextos cuando somos hacedores. Correcto. Una más y con esto cerramos porque creo que el tiempo me está o nos haya ganado. La didáctica desde las traducciones bíblicas. Recuerdo que en alguna ocasión nos platicabas que tu tesis doctoral
tuvo mucho que ver con la forma en la que las generaciones, las personas entienden la palabra desde diferentes traducciones modernas. Siendo tú biblista, coordinando el equipo de traductores sociales bíblicas de Colombia, creo que la pregunta era más que obligada. ¿Cómo las traducciones inciden o no inciden, para bien o para mal, ¿no? Al momento de poder entender, llevar a la práctica las enseñanzas bíblicas? Pues el ejemplo que siempre pongo es, eh, imagínense la luna. Yo no sé si en sus países ya salió la luna, pero aquí ya salió. La luna, le puedo tomar una fotografía, ¿sí? A la luna la puedo mirar con un telescopio, a la luna la puedo mirar con un microscopio, ¿cierto? Puede alguien ir a la luna, coger un pedacito y traerlo a un laboratorio y podemos mirarlo con un microscopio. Yo creo que así son las traducciones de la Biblia. La fotografía nos muestra la amplitud, ¿cierto? Nos muestra la amplitud de la luna, los edificios, es muy bonito. Pero cuando la miro por el telescopio, algo se gana y algo se pierde, ¿no? Se gana cercanía, pero se pierde la belleza de la fotografía. Pero cuando la miro con el microscopio, bueno, se gana detalles, proximidad científica, pero se pierde lo bonito del paisaje de la fotografía, o se pierde también la cercanía que me permitía ver el telescopio, la amplitud. Yo siento que las traducciones dinámicas como la TLA son la fotografía. Nos permiten ver la amplitud, leer capítulos rápido, conocer ampliamente un libro. Otras versiones más formales, traducciones más formales como la Reina Valera 95, 60, contemporánea, nos permiten, son como el telescopio, nos permiten ver más de cerca algunos elementos, detalles, y ya los textos críticos o los interlineales serían el telescopio en este ejemplo, que nos permiten ver los detalles, los elementos más profundos, pero cada una es bella en su función, ¿no? Cada una es bonita en su función. Es espectacular ver una foto de la luna, pero también verla por el telescopio, y qué interesante verla por el microscopio. Eh, y creo que eso es lo que nos permiten las traducciones y las versiones de la Biblia, poder ver desde distintos lugares la palabra de Dios. Perfecto. Pues Sergio, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Siempre, siempre edificante escucharte, a nombre de la confraternidad que hace cada viernes posibles estos webinars. Un muy fraternal abrazo hasta Colombia, nuestras oraciones por tu ministerio, todo lo que Dios ha puesto ahí en tu vida. Y como siempre decimos, esperando que no sea la última vez que estés entre nosotros. Un abrazo, Sergio. Muchísimas gracias, profesor. Y vamos a continuar ya con la parte final. Josué de la Sociedad Bíblica de Guatemala nos va a estar ahí indicando los anuncios finales. Adelante, Josué, bendiciones. Bueno, gracias, doctor Sergio, gracias, Abraham. Un gran, interesante tema el que vivimos hoy. Así que nuevamente también agradecemos ahí al doctor Sergio, inclusive la última analogía muy hermosa ahí de cómo la palabra de Dios se puede ver de diferentes ángulos, de diferentes formas. Y yo creo que hoy también aprendimos, ¿verdad? De cómo enseñaba Jesús. Así que así como este tema, también el otro viernes vamos a seguir, ¿verdad? Porque todos los viernes estamos nosotros en continuo aprendizaje. Así que el viernes 14 no se pierda el tema Cosmovisión Bíblica con el profesor Tomás Sáenz. Así que ya saben, por favor, siempre regístrense porque cada viernes tenemos un nuevo taller. Así que gracias a todos los que se conectaron. Yo les quiero invitar ya para finalizar, de que enciendan sus videos, sus cámaras, puedan saludar, puedan inclusive abrir su micrófono y despedirnos. Yo les Eso es, quiero, los ganadores. perdón, mira, perdón, ya me voy sin los ganadores. Eh, Es de la emoción de los ganadores y ya me estaba yendo, pero voy a leer los ganadores de hoy. Déjenme ver aquí, solo voy a abrir los ganadores y aquí lo tengo. De Perú, quiero
anunciar que el ganador de Perú es Luisma Ramírez. De Ecuador, Hernán Barcia, perdón. De Guatemala, Tomasa Aquino. De Colombia, Andrea Fuentes. De Bolivia, voy a repetir, de Bolivia, Abigail Cruz. De México, Rubén Lorenzo. De Chile, Valeria Jara. De República Dominicana, María González. Y de Cuba, Daumier Montero. Así que ellos son los felices ganadores de hoy. Y como siempre les decimos, comuníquense con la Sociedad Bíblica local para que se puedan pues comunicar y que les hagan llegar su recurso bíblico. Así que ahora sí, espero no haber omitido ahí algún otro, Pablo, pero eso es lo que tenemos. Ahora sí, ¿verdad? Y lo bueno es de que me dio un tiempo para que todos todavía se peinaran ahí un poquito y pudieran encender sus cámaras para que les podamos ver, ¿verdad? Gracias a todos, como dicen todos, una bonita exposición. Así que es una bendición haber podido estar con ustedes. Un abrazo desde Guatemala y de todas las sociedades bíblicas que hoy estuvimos presentes. Dios les Un bendiga a todos. abrazo, gracias a Muchas todos. gracias, muchas gracias. Buenas noches, bendiciones a todos. Buenas noches a Muchas todos. gracias por esta exposición, excelente, por la respuesta de mi pregunta. Buenas noches, gracias. Saludos al doctor Pablo Gutiérrez, Dios lo bendiga y a todos los doctores. Saludos desde Trujillo, Perú. Saludos de Manuel. Bendiciones.